2 relojes, una cadena alimentaria, 0 pacientes, 48 horas, 15 días. Y las primeras personas afectadas no están en Ottawa ni en Washington, están en los molinos de harina, están en las panaderías, están en la caja del supermercado. Esto ya se movió. El trigo no es un titular, el trigo es la cena. Y esta noche el trigo se convirtió en un arma. El gatillo es simple y brutal. La administración de Trump envió a Canadá una demanda formal, acceso preferencial garantizado al trigo canadiense, atado al precio de referencia estadounidense, con una ventana de 48 horas antes de aplicar medidas correctivas estructurales. Sin calentamiento, sin diplomacia lenta, solo un plazo. Y Canadá respondió. No con discursos, con interruptores. Mark Carney autorizó en minutos una respuesta de 4 pasos. Suspender los acuerdos agrícolas paralelos fuera del TEMEC. Redirigir las exportaciones de trigo hacia Japón, Corea del Sur y Reino Unido. Efectivo esta misma semana. Activar consultas de emergencia bajo el TEMEC y señalar una alineación más profunda con el CPTPP. Eso no es postureo. Eso es ejecución. Y el mercado reaccionó como quien reconoce el olor del pánico. Los futuros de trigo en la bolsa de Chicago subieron 4.3% en los primeros 30 minutos después del comunicado. 4.3% en 30 minutos. Esa es la primera onda de choque. Ahora viene el daño humano, porque mientras los políticos actúan, las cadenas de suministro obedecen. En algún lugar de Estados Unidos, un gerente de compras no está viendo una conferencia de prensa, está viendo una pantalla que se pone roja, está viendo números que saltan y cuando el precio del trigo salta, las llamadas empiezan. No al gobierno, a los proveedores, no a los embajadores, a los despachadores de camiones, porque el primer grupo afectado es clarísimo. Molinos de harina estadounidenses, panaderías comerciales y fabricantes de alimentos que dependen del trigo canadiense de alto contenido proteico. Esas personas no tienen tiempo para ideologías, tienen ventanas de entrega, tienen nóminas. Aquí está el primer gancho microscópico. Observa lo que pasa ahora. Esto ya no es un debate sobre comercio, es una pelea por la prioridad. La exigencia de Trump tiene un solo objetivo: poner a Estados Unidos al frente de la fila del trigo canadiense. La respuesta de Carney tiene un solo objetivo: demostrar que Estados Unidos ya no está al frente de esa fila. Y una vez que demuestras eso, todo lo que viene después empieza a moverse. Porque en el momento en que Canadá redirige el trigo, el sistema deja de ser estable, se vuelve condicional, suministro condicional, precio condicional, empleos condicionales. Arma número 1, el plazo de 48 horas. 48 horas obligan a cometer errores. 48 horas obligan a movimientos precipitados. Y quienes pagan las consecuencias son quienes no pueden votar. ¿Quieres sentir la presión? Ve al mostrador de la panadería. Cuando sube el costo de la harina, las panaderías no escriben ensayos, suben los precios. Unos centavos se convierten en $1, $1 se convierte en un golpe semanal se convierte en rabia. Ahora viene el giro de escalada, porque Canadá no solo respondió, Canadá movió el trigo. Una cifra sigue circulando. Carney confirmó que aproximadamente 4 millones de toneladas ya fueron redirigidas lejos de los canales estadounidenses. 4 millones de toneladas. Ese número no es estadística, es un candado. Significa que se reasignan vagones de tren, se reasigna capacidad en puertos, se programan barcos. Significa que los compradores extranjeros dejan de mirar y empiezan a depender. Y cuando los compradores extranjeros dependen, el precio de revertir explota. Aquí es donde la noticia se aprieta. La frase efectivo esta semana lo dice todo. Efectivo esta semana significa que la fase de argumentos terminó. Efectivo esta semana significa que se están formando compromisos. Efectivo esta semana significa que si Canadá da marcha atrás, paga comercial y políticamente. Y si Canadá no da marcha atrás, paga Estados Unidos económica y políticamente. Elige un perdedor porque la factura ya se está imprimiendo. Arma número 2, la redirección. Una redirección no es una sanción, es peor. Las sanciones se pueden negociar. Las redirecciones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en infraestructura. Ahora bajamos al nivel civil.
Un molino de harina funciona con insumos y con tiempos exactos. Si construiste tu sistema alrededor de ciertas características del trigo y flujos cruzados confiables, no lo cambias como una playlist. Así que el molino paga más, o asume riesgo de calidad, o reduce producción. Y todas las opciones golpean a personas. Las horas extras desaparecen, los trabajadores temporales se esfuman, los turnos se recortan, no en la televisión por cable, en los pueblos pequeños. Ahora viene la fractura institucional. Carney no solo redirigió trigo, metió el conflicto dentro de la máquina del tratado. Bajo las reglas de solución de controversias del TEMEC, las consultas deben comenzar no más tarde de 15 días después de la solicitud para bienes perecederos. 15 días. Eso no es política. Eso es un cronómetro, y una vez que un cronómetro está corriendo, genera presión, incluso en silencio, porque el silencio se vuelve una decisión, la demora se vuelve estrategia, la estrategia se vuelve escalada. Aquí viene el siguiente gancho microscópico. Si Washington se niega a negociar, el reloj del tratado no se detiene. Si Washington escala, Canadá escala de vuelta a través de procesos y palancas comerciales. Y si ambos lados se endurecen, la disputa no se queda en la agricultura, se expande. Ahora sube la escalera de las apuestas. El dolor individual se convierte en tensión institucional. Las instituciones se rompen cuando lo rutinario deja de ser rutinario. Esos acuerdos paralelos que Canadá suspendió son la plomería invisible del comercio. No los ves, los sientes cuando desaparecen. Más papeleo, más inspecciones, más demoras, más costos, y el costo nunca se queda en el medio. Viaja hasta los extremos, viaja hasta los hogares. Por eso esta historia es peligrosa. Tiene un conducto humano directo. Sube el precio del trigo, sube el precio de la harina, sube el precio del pan, y ya no estás hablando de comercio, estás hablando de inflación. Aquí viene el siguiente giro de escalada. Esto ya no es Canadá contra Trump. Esto es el TMEC contra el ultimátum. El TMEC se supone que es un canal de estabilidad. Los ultimátums son herramientas de presión. Cuando reemplazas reglas por ultimátums, le enseñas a cada socio una sola lección. Diversifica, desvincúlate, defiéndete. Y eso es exactamente lo que Canadá está señalando con Japón, Corea del Sur, Reino Unido y los socios del CPTPP. Eso es presión de alianzas, porque una vez que los aliados se convierten en compradores alternativos, se convierten en partes interesadas. Japón y Corea del Sur no son solo destinos, son multiplicadores de palanca. Si amplían sus compras, la redirección de Canadá se vuelve más permanente. Si se vuelve más permanente, Estados Unidos pierde prioridad. Si pierde prioridad, paga más. Ahora la capa del mercado recuerda el 4.3% de subida. Ese pico es una bengala de señal. Les dice a todos los traders, productores y exportadores, esto puede no ser temporal, y cuando los mercados huelen permanencia, reprician todo. Las coberturas se encarecen, los contratos se endurecen, las primas de riesgo crecen. Así es como una exigencia política se convierte en un gasto nacional. Ahora viene la mecha de 60 a 90 días. Los reportes señalan explícitamente un plazo de 60 a 90 días para que la presión de precios llegue a la industria alimentaria estadounidense y a los supermercados si la reasignación canadiense persiste. 60 días, 90 días. Ese es el conteo regresivo que América puede sentir, porque un shock en el supermercado no necesita permiso para volverse político. Se vuelve político en el momento en que las familias lo notan. Frase corta, menos de 5 palabras, las cuentas suben. Ahora la expansión del impacto nacional. Cuando un insumo básico se vuelve volátil, todo el sistema alimentario absorbe el golpe, no de forma pareja, no de forma justa. Las grandes empresas se cubren, las pequeñas sangran. Una cadena nacional de restaurantes puede negociar, una panadería de barrio no puede. Así que la panadería de barrio sube precios primero y pierde clientes primero. Luego vienen los despidos, no dramáticos, silenciosos. 1, luego 2. Y mientras eso ocurre, la clase política discute sobre palabras.
Pero las palabras no llenan los estantes. Ahora el giro estructural a los 2-3 minutos. Esto puede extenderse más allá del trigo y entrar en el entorno de revisión del TEMEC, donde la credibilidad del acuerdo ya es políticamente sensible rumbo a 2026. Si el TEMEC se ve débil, todos los sectores lo sienten: autos, energía, cadenas de suministro de vehículos eléctricos. Así es como una pelea por el trigo se convierte en una pelea por la integración norteamericana. Y las peleas de integración no terminan limpiamente, terminan en desacoplamiento. Ahora el momento de irreversibilidad olvida la exigencia, olvida la respuesta. El momento irreversible es que la redirección se convierta en realidad programada efectivo esta semana. Esa frase es la bisagra, porque una vez que el trigo está programado hacia Asia y Reino Unido, Estados Unidos ya no negocia con Canadá, compite con los nuevos compradores de Canadá. Y eso no se gana con una conferencia de prensa, se gana con precio o con fuerza. Cualquier camino escala. Ahora el siguiente gancho microscópico. Si Trump responde con medidas correctivas estructurales, la historia salta de disputa a carril de guerra comercial. Y los carriles de guerra comercial crean matemática de retaliación. La matemática de retaliación reparte dolor. Ahora la fractura institucional se profundiza. Las reglas de controversias del TEMEC trazan caminos más allá de las consultas si el tema no se resuelve, incluyendo plazos de escalada con paneles. Una vez que ese proceso comienza, revertirlo no es solo política, es orgullo, y el orgullo es caro. Ahora amplía a la respuesta de las alianzas. El giro de Canadá hacia Japón, Corea del Sur y Reino Unido no es solo vender trigo, es demostrar un punto estratégico. Canadá puede sobrevivir sin que Estados Unidos tenga prioridad de acceso. Si Canadá lo demuestra, otros países toman nota. Empiezan a construir sus propias salidas, empiezan a reducir su exposición. Y esa es la capa del orden global escondida dentro de un envío de trigo, porque la estabilidad global depende de flujos comerciales predecibles. Cuando muere la predictibilidad, la volatilidad se expande. Y la volatilidad no es intelectual, la volatilidad es alquiler, la volatilidad es comida, la volatilidad es combustible. Ahora el escenario de cascada global, un pico sostenido del trigo no se queda local. El trigo es un commodity de referencia y los shocks de precio se propagan a los sistemas alimentarios del mundo entero. Los consumidores dependientes de importaciones son los primeros golpeados. Los hogares de bajos ingresos son los más afectados. Una ola de inflación en productos básicos es como se genera disturbios sin aviso. No necesitas un campo de batalla, necesitas un pasillo de supermercado. Ahora el bloque de ejecución máxima. Número desestabilizador: 4 millones de toneladas redirigidas. Decisión activada. Redirección de exportaciones efectivo esta semana. Más consultas del TMEC activadas. Consecuencia humana visible. Molinos y panaderías enfrentan presión de costos inmediata, con impacto visible en supermercados en 60 a 90 días si se mantiene. Frase corta, menos de 5 palabras. La línea fue cruzada. Ahora escala hacia afuera otra vez. Sin enfriamiento, si Estados Unidos se duplica, le enseña a Canadá una lección. Estados Unidos intentará tomar la prioridad por la fuerza. La contralección de Canadá se vuelve. Entonces vendemos a otro lado y lo cerramos. Y una vez que ese cierre comienza, se vuelve autorreforzante. Nuevos compradores crean nuevos hábitos. Nuevos hábitos crean nuevas rutas. Nuevas rutas crean nuevo poder. Por eso esto no es una discusión temporal. Es una pelea por la arquitectura. Ahora el riesgo de fractura sistémica. Si Norteamérica pierde la integración agrícola predecible, no solo paga más por el trigo, paga más por la incertidumbre. Las empresas retrasan inversiones. Las cadenas de suministro cargan más inventario, los consumidores pagan más por el mismo carrito, y así es como un país se empobrece en silencio. Ahora volvamos al suelo para el zoom humano final. Un padre en el supermercado no le importa quién ganó el intercambio, le importa que lo básico cueste más. Un dueño de panadería no le importa el lenguaje del tratado, le importa que la factura de harina se dispare. Un trabajador de molino no le importa la postura diplomática.
Le importa si la planta se ralentiza. Ese es el verdadero campo de batalla y ya está activo. Ahora el cierre sin resolver. 48 horas es una mecha. 15 días es una trampa. Y la próxima apertura de mercado es la prueba. Porque si los precios se mantienen, esto no es un pico, es un nuevo piso. Así que la pregunta no es quién sonó más duro. La pregunta es simple.